Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la lección número 36 de nuestro curso de gramática árabe Islam en español. Estudiaremos a continuación la declinación del verbo presente, ¿sí? Y primero vamos a hablar del verbo presente en caso nominativo. Veamos los siguientes ejemplos en los cuales los verbos se encuentran en caso nominativo. El primero, yuhibbu talibu ustadahu kathiran. Al estudiante le gusta mucho su profesor. Yuhibbu quiere decir amar, querer, ¿sí? El estudiante quiere a su profesor, kathiran, mucho, ¿sí? El verbo es yuhibbu. Si vemos, termina con dhamma, por lo cual está en caso nominativo. Fahuwa yu'allimuhu kullama indahu minal khibra. Fahuwa, pues él, yu'allimuhu, le enseña, kulla, todo, ma, lo que, indahu, con él, todo lo que tiene, min, de al-khibra. De khibra es conocimiento, es un tipo de conocimiento o experiencia, ¿sí? Entonces se traduce, pues él le enseña todo lo que sabe. Ma, indahu, lo que él tiene, ¿sí? Lo que el profesor tiene con él. ¿De qué? Min, de algebra, de conocimiento. Wala yabkhalu alayhi bi'ayati ma'luma. Wala y no, yabkhalu. Yabkhalu viene de la palabra bajala o bujul, que es, o bajil, que es ser avaro. Entonces, en este contexto significa el no oculta, ¿sí? No es avaro con el conocimiento. Aleihi, sobre el estudiante. Él no es avaro con aleihi, sobre él. ¿Sobre qué no es avaro? Bi, sobre, haya, cualquier, ma'aluma. Ma'aluma es algo que es sabido, entonces se traduce como información o conocimiento. Y no le oculta ninguna información. Es interesante cómo para traducirlo al español, obviamente, tenemos que adaptarlo. No podemos traducirlo en este caso palabra por palabra porque no sonaría coherente, ¿sí? Porque inclusive el verbo yabhalu quiere decir no solamente ocultar, sino ser avaro, ¿sí? Una persona bajil, por ejemplo, es una persona tacaña, una persona dura, una persona que no da, ¿sí? Que retiene, ¿sí? Aleihi, sobre el estudiante. ¿Con qué no es avaro? Vi ahí con cualquier ma'luma, con cualquier conocimiento. Es decir, el profesor le entrega al estudiante todo lo que sabe. Y esto es una de las razones por las cuales el estudiante quiere tanto a su profesor. Primero, porque le enseña todo lo que sabe y no retiene ninguna información. ولا يغضب من كثرة أسئلته. Y no se molesta, yaghdab, enfurecerse, no se enfurece, min, por, kathrati, muchas, as'ilatihi, de sus preguntas. Es decir, no le molestan las frecuentes preguntas. La palabra kathra puede traducirse como frecuente o muchas. As'ila, en este caso, es el plural de su'al, de preguntas, ¿sí? Y no se molesta por las frecuentes preguntas. Bal yakunu sa'idan bihadihil as'ila. Bal, al contrario. Yakunu está, sa'idan, está feliz, bihadihi, con estas, al as'ila, con estas preguntas. El profesor, en vez de molestarse por tantas preguntas, se alegra de que los estudiantes le pregunten. Walihada yahtarim talibu ustadahu. Walihada, y por esa razón, por esto, yahtaramu, respeta. ¿Quién respeta? Al-talibu. El estudiante respeta. ¿A quién respeta? Ustadahu, a su profesor. Wayuti'uhu wala yarqudu lahu talaban. Wayuti'uhu, y lo obedece. Yuti'u, él obedece. ¿A quién? Hu, a él, refiriéndose al profesor. Y el estudiante obedece al profesor. Wala, y no, yarfudu, no se opone. Lahu,
en contra de él talaban, por ninguna de sus peticiones. Talib significa estudiante y talaban tiene la misma raíz. Talab quiere decir petición, algo que tú pides, una orden, ¿sí? Y talib, o más que una orden, una petición. Y talib es aquel que busca, ¿sí? Y se refiere al estudiante porque es el que busca conocimiento. Entonces, esto es un párrafo que lo dividimos en oraciones y aquí vimos diferentes verbos. Con este párrafo vamos a estudiar los verbos en caso nominativo. Miremos ahora a continuación. Entonces tenemos todos estos verbos. Vamos a ver desde el principio. Yuhibbu, yu'allimu, ignoremos el damir. Yabkhalu, yaqdabu, yakunu, yahtarimu, yutayyu, ¿ok? Yarfudu. Si observamos todos estos verbos, todos terminan en dhamma, 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 dhamma. ¿Qué quiere decir esto? Que estos verbos están en caso nominativo. Obviamente cuando hablamos de casos para los verbos estamos hablando solamente de verbos presentes. Y todos estos verbos están en presente. Si les vemos el prefijo ya, porque están hablando de una historia en tercera persona singular, masculino, entonces se utiliza el prefijo ya. ¿Okay? Yuhibbu, yu'allimuhu, yabkhalu, yaqdabu, yakunu, yahtarimu, yarfudu y yuti'u. Y todos están en caso nominativo. Todos están en caso nominativo. Como mencioné en la clase anterior, recuerden, siempre que una palabra, ya sea verbo o sustantivo, esté en caso nominativo, se encuentra en su estructura natural, porque la estructura natural de las palabras en árabe es el caso nominativo. Ahora, vamos a empezar a estudiar el verbo presente en caso acusativo. ¿Sí? ¿Qué significa cuando una palabra un verbo está en caso acusativo? Que esa última vocal cambia de dhamma a fatha. Miremos estos ejemplos. Yadiyya, estar perdido, ¿sí? Originalmente es yadiyya, con dhamma. Yantasira, prevalecer. Originalmente es yantasiru. Nakhruju, es originalmente nosotros salimos, se vuelve nakhruja cuando está en caso acusativo. Yanamu se vuelve yanama. ¿Y por qué estos verbos están en caso acusativo? Porque obviamente cuando están dentro de una oración hay una partícula que les precede que los hace cambiar de caso. ¿Sí? Una de las partículas que hace que el verbo cambie de caso nominativo a acusativo son las partículas acusativas, como el ejemplo de la partícula lan nafia, la partícula de negación lan, ¿cierto? Que hace que el verbo lo neguemos y lo traspasa de presente a futuro. Miremos los siguientes ejemplos. Lan yadiyya haqqun wara'ahu mutalibun. Ningún derecho se perderá si hay un reclamante. La yadiyya no se desperdiciará, no se perderá. Haqqun, derecho alguno. Wara'ahu, detrás de él, si detrás de él, mutalibun, hay una persona que hace una petición, ¿sí? Una persona que reclama. Lan yantasira, no prevalecerá ash-sharru, el mal, al khairi abadan. El mal nunca prevalecerá sobre el bien. Abadan quiere decir nunca. Lan yantasira, no prevalecerá. Ash-sharru, el mal, al khair, sobre el bien. Lan nakhruja min al-bayti hatta yantahi al-matar. Lan nakhraju, no saldremos min al-bayt, de la casa, hatta, hasta que yantahiya, se detenga al-matar, la lluvia. La partícula hatta también es una partícula acusativa. Lan yanama, no dormirá at-tiflu, el niño, hatta, hasta que yakufa,
An al-bukai. El niño no dormirá hasta que deje de llorar. Yakufa viene de kaf, de ser suficiente, ¿sí? An al-bukai. Bukai, el llanto. Yakufa hasta que se, ¿cómo podríamos decirlo? Hasta que le sea suficiente el llanto. Hasta que llore lo suficiente, ¿sí? Se podría traducir de esa manera. Es una palabra interesante, porque kafa quiere decir algo que te alcance, ¿sí? Algo que te sea suficiente, que te complazca. Entonces, el verbo yukasa está en acusativo porque está precedido por hatta, que también es una partícula acusativa que no habíamos estudiado hasta ahora. Y anam también está en caso acusativo porque está precedido por lan. Y todos estos verbos que estudiamos en estas oraciones están todos precedidos por una partícula que los hace acusativos. Entonces vemos cómo el verbo ya no termina en dhamma, sino en fatha, porque están en caso nasb, ¿cierto? Ahora, el verbo presente está precedido por an, que es una partícula acusativa o nasb. Difiere de la partícula negativa lan, porque an es una partícula que hace que el verbo sea infinitivo o subjuntivo. Considere los siguientes ejemplos. Yo sé que las explicaciones gramáticas a veces pueden sonar complicadas, pero cuando estudiamos los ejemplos entendemos mejor. Ana ohibbu, me gusta Misr, me gusta Egipto. Wa uridu, y quiero, an, aquí se está pegada las dos palabras, mis disculpas, van separadas. An aisha, quiero vivir, hunak, quiero vivir ahí. Cuando yo digo an aisha, quiero, el verbo quiero, uridu, está el nominativo. ¿Qué es lo que quiero? An aisha. Si lo tradujéramos al inglés sería I want to live. And se traduciría como to. ¿Sí? En español no. En español el segundo verbo queda infinitivo. Vivir. An aisha. ¿Sí? En árabe lo vamos a conjugar como yo vivo, pero en vez de dhamma va a llevar fatha. An aisha completo. La partícula y el verbo quiere decir vivir. Queda en infinitivo. Miremos el siguiente ejemplo. Uridu, yo quiero, que el verbo está en caso nominativo. An adrusa, yo quiero estudiar al-lughatul arabiyya, el idioma árabe. An adrusa, estudiar, el verbo está en infinitivo en español, ¿sí? En árabe lo conjugamos, pero en vez de estar en caso nominativo va a estar en caso acusativo. Y obviamente va a ir acompañado con la partícula an, que es la que lo hace acusativo. Uridu an adrusa. Quiero estudiar. Yatlubu al-ustadu min at-talib an yaktuba ad-dars. Yatlubu pide. ¿Quién pide? Al-ustadu. El profesor pide. Min at-talib, del estudiante. Es decir, el profesor le pide al estudiante an que yaktuba, escriba ad-darsa, que escriba la lección. Aquí está subjuntivo. Que escriba. ¿Sí? En español no es él escribe, sino que él escriba. Cambia de escribe a escriba. En árabe pasa exactamente lo mismo. La partícula an aquí puede traducirse como que. Que yaktuba. No va a ser yaktubu, va a ser yaktuba, con fatha. La escritura va a ser exactamente igual, lo que va a cambiar es la última vocal, el caso. ¿Sí? Y si lo traducimos al español ya no va a ser él escribe, sino que él escriba. Y se traduce esta an exactamente en esta oración como que. En las otras oraciones anteriores no. Se traduce como que porque no suena correcto. Tenemos que traducirlo de una manera que tenga sentido en el español. ¿Sí? La siguiente. Wa'an, ¿qué más le exige el profesor o qué más le pide al estudiante? Wa'an y que yaqra'a kathiran, y que lea mucho. No va a ser él lee,
sino que él lea, ¿sí? En español también cambia y en árabe también cambia. No va a ser yaqra'u, sino yaqra'a. Caso acusativo, kathiran, y que lea mucho. وهذا يساعدني على أن أتعلم بسرعة. وهذا y esto يساعدني me ayuda, caso nominativo, يساعد ayuda. ¿A quién ayuda? A mí. يساعدني على, ¿a qué me ayuda? على a أن أتعلم. An ata'allama traduce exactamente aprender. A aprender. Bisur'a, con rapidez. An ata'allama debería ser originalmente ata'allamu, pero está en caso acusativo, está infinitivo en español y termina con fatha en vez de dhamma. Es simplemente observar las oraciones, ¿sí? Analizar los verbos y mirar las traducciones para saber exactamente cómo traducir cada oración y cómo entender el caso acusativo. Ya nos estamos acercando más a entender lo que son los casos en árabe. ¿Sí? Cuando tenemos estos ejemplos donde en una oración hay dos verbos y el primer verbo está natural, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, ¿sí? Yo le pido, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿cierto? El segundo verbo va a estar en una conjugación diferente en español y en árabe también. En el árabe va a estar no en una conjugación diferente, sino en un caso diferente, pero da a entender el mismo mensaje. ¿Listo? Ahora, los ejemplos anteriores tienen los siguientes verbos y debajo de cada uno encontramos su sustantivo verbal. Esto es una introducción que está empezando a hacer aquí esta lección. Nos empieza a hablar de algo que se llama masdar. Masdar es un sustantivo verbal, pero tiene un significado diferente a los sustantivos verbales en español, sino que la traducción es más cercana es sustantivo verbal. La palabra sadr significa pecho. ¿Sí? Masdar es la fuente, el corazón, ¿sí? El origen. Masdar es un sustantivo origen y de ahí se derivan verbos, de ahí se derivan conjugaciones, pero es un sustantivo, no es un verbo, ¿sí? Entonces, yo puedo reemplazar, lo que me está diciendo esto aquí, es que yo puedo reemplazar los verbos precedidos por la partícula an, que están en caso, obviamente, acusativo, los puedo reemplazar por masdar. Y el árabe hace mucho eso. En árabe, este tipo de oraciones no están mal, gramáticamente están correctas, pero en árabe se prefiere. El árabe, como si siempre tiende a cambiar este tipo de oraciones, an adrusa, an aisha, ¿sí? An yaktuba, an yaqra'a, que son verbos complejos, ¿sí? Que son estructuras complejas. Igual las tenemos que estudiar porque no siempre se pueden reemplazar. Pero en árabe, siempre que hay la posibilidad de reemplazar los verbos, los reemplazamos por sustantivos. Entonces, y estos verbos, an adrusa, an yaktuba, an yaqra'a, an ata'allama, pueden ser reemplazados por sustantivos masdar. ¿Sí? Miremos los reemplazos. Entonces, an adrusa, estudiar, se puede traducir como se puede transformar o se puede reemplazar por el masdar dirasa, que significa estudio. Dirasatun, el estudio. An yaktuba se puede traducir por reemplazar por kitabatun, que significa escritura. An yaqra'a por qira'atun, lectura. An ata'allama por ta'allum, que significa aprendizaje. ¿Cómo los transformo? Miremos los ejemplos. Ana uhibbu Misra. Yo amo Egipto. Wa uridu, y quiero, al-aish, al-aish, la vida, y ahí está en acusativo porque es el maf'ul bihi, es el objeto de la oración. Uridu al-aisha hunak. Yo quiero la vida allá. ¿Sí?
Yo quiero la vida allá. Se traduciría, yo quiero la vida allá. Es un sustantivo. Miremos el primer ejemplo anterior. Ana ahibbu Misra wa uridu an... Recuerden que esta está separada. Aquí se me unió, pero realmente va separada. An Aisha hunak. Y yo quiero vivir allá, ¿cierto? Entonces el verbo an Aisha lo puedo reemplazar simplemente por el masdar al-aish, que significa la vida. Ana uhibbu Misra wa uridu al-aisha hunak. ¿Sí? En el segundo ejemplo, uridu dirasata al-lughati al-arabiyya. Quiero dirasata, el estudio. Está en caso acusativo porque es el maf'ul, es el objeto de la oración. Quiero el estudio de el idioma árabe. En vez de decir uridu an adrusa, aquí, an adrusa, puedo decir uridu an adrusa, quiero estudiar, o quiero ad-dirasa, quiero el estudio. En árabe, este tipo de oraciones son preferidas. Siempre que se pueda evitar el uso del verbo, el árabe escoge el uso del sustantivo. ¿Sí? Es algo bastante interesante en este idioma. Y suena completamente lógico y suena mejor, de hecho. Suena mejor decir uridu dirasa al-lughat al-arabiyya que uridu an adrusa al-lughat al-arabiyya. ¿Sí? No es que an adrusa obviamente está completamente correcto gramáticamente hablando, pero el árabe siempre tiende a escoger sustantivos, ¿sí? A irse por los sustantivos. يطلب الأستاذ من الطالب كتابة الدرس وقراءة كثيرا. El profesor le pidió al estudiante كتابة الدرس, la escritura de la lección, وقراءة كثيرا, y mucha lectura. ¿Sí? En vez de decir أن يكتب الدرس وأن يقرأ كثيرا. ¿Sí? Y la última, وهذا يساعدني, y eso me ayuda ¿en qué me ayuda? At-ta'alum, en el estudio, bisura, en el aprendizaje, bisura. Y me ayuda en el aprendizaje rápidamente, bisura con rapidez. Los rojos son los masdar y es el reemplazo de estos verbos acusativos con la partícula an, simplemente transformarlos y utilizar el masdar en vez de ese verbo tan complejo. ¿Aplica para todos? No, obviamente que no. Simplemente para algunos los que se pueda, ¿no? En este caso, aquí tenemos estos ejemplos. Ahora, vamos a estudiar el tiempo del verbo presente jazm, o lo que se conoce como el caso yusivo. Miremos esta tabla. En esta columna tenemos rafa, nasb y jazm, que son los tres casos de los verbos, nominativo, acusativo y yusivo. Y tenemos el mismo verbo en las tres diferentes formas. Yarfudu, yarfuda, yarfud. Cuando está en su estado natural, está en caso nominativo, termina en dhamma, yarfudu. En caso acusativo, yarfuda. Puede ser porque está precedido por la partícula an, o lan, o hatta. Y yarfud está precedido ya sea por la partícula lam o por la negativa, la la prohibitiva. Yashrabu, yashraba, yashrab. Yuhmilu, yuhmila, yuhmil. Yanharu, yanhara, yanhar. ¿Ok? Entonces, los verbos cuando están en caso natural terminan en dhamma, cuando están en caso acusativo terminan en fatha y cuando están en caso yusivo terminan en sukun. ¿Ok? Entonces miremos los siguientes ejemplos. Ana lam arfudil musa'ada. No rechacé la ayuda. Ana, yo. Lam, no. Arfudi. Realmente, originalmente es arfud. Lam arfud, yo no rechacé. Recuerden que la partícula lam
hace que el verbo pase de presente a pasado. Yo no rechacé. ¿Y por qué tiene esa kasra? Porque la palabra que le sigue empieza con hamzatul wasl y alif, de lo que llamamos el artículo al. Entonces no podemos leer dos sukun juntos. Entonces le ponemos una kasra temporal para poder unirlo con la palabra que le sigue. Ana lam arfudi al musa'ada. Yo no rechacé la ayuda. Limada lam tashrabil haliba ya Khalid. ¿Por qué no te tomaste la leche, Khalid? Lam tashrabi, te tomaste. No te tomaste. Ya Ibrahimu la tuhmil durusaka. Ibrahim, no descuides tus lecciones. Ya Gulam, la tanhar walideik. Oh chico, no hables con dureza a tus padres. Tanhar es hablar de mala gana, ¿sí? Lam adrusu, lam adrus, no estudié al-lugat al-arabiyya, el idioma árabe. Entonces, los verbos que terminan con kasra es porque la palabra que le sigue empieza con al, con el artículo al, ¿sí? Y como mencioné anteriormente, no se pueden tener dos sukun al mismo tiempo. Recuerden que la alif no es una alif, sino una hamzatul wasl, que nunca se lee, que siempre solamente se lee al inicio, pero nunca cuando está en medio de una oración. Entonces, vamos a pasar de la última vocal a la lam. ¿Sí? Y no pueden haber dos sukun porque esa empieza con shadda. Entonces, tiene que ser adrus luga. Suena incorrecto, entonces le ponemos una kasra para que se apoye. Adrusil luga. ¿Sí? Lam adrusil luga de la arabía. Listo. Bueno. Ahora estos ejemplos. La oración en afirmativa es Yadrusu aliyun lugatul arabiyya fi Misr, que significa Ali estudia árabe en Egipto. Si yo niego esa oración y la niego en pasado, digo Lam yadrus aliyun lugatul arabiyya fi Misr. Ali no estudió árabe en Egipto. Interesante, voy a hacer un apunte aquí. Ali termina en dammatain. Al-luga empieza con el artículo al. Entonces voy a leerlo aliyunil lugata. Le voy a poner al un de aliyun, le voy a poner una i imaginaria. ¿Sí? Yadrusu aliyunil lugatil arabiyya fi Misr. ¿Por qué? Como apoyo para poder leer la siguiente palabra que comienza con el artículo al. Lam yadrus aliyunil lugatil arabiyya fi Misr. Yaktubu talibu wajibahu. Lam yaktubil. Ok, aquí también le ponemos la kasra de apoyo. Lam yaktubil talibu wajibahu fil madrasa. Yushahidu Ahmadu التلفاز كل يوم. لم يشاهد أحمد التلفاز اليوم. Obviamente le quitamos el kul, el yaum, porque aquí es una negación en pasado. Ahmad no vio televisión al yaum hoy. Bueno, ahora miremos las partículas, la nahiya, que es una negación. Es una partícula prohibitiva, o sea, es una prohibición. Miremos los siguientes ejemplos. Uktub, la taktub. Estos verbos aquí están en imperativo. Ishrab, la tashrab. Isma, la tasma. Takallam, la tatakallam. Istayqid, la tastayqid. ¿Cuál es la diferencia entre el imperativo y la prohibición? En el imperativo, si recuerdan cómo transformamos un verbo presente imperativo, le quitamos el prefijo y le quitamos la última nun o transformamos la última damna en sukun. ¿Recuerdan? Ahora, para hacer la prohibición del verbo, vamos a retroceder un poco. Vamos a devolverle el prefijo al verbo en tiempo presente. Y ese prefijo siempre va a ser ta, porque las prohibiciones se dan a una segunda persona
siempre. Y todos los verbos en presente, segunda persona, siempre inician con el prefijo ta o tú, pero al final la letra ta, ¿cierto? Entonces, no tengo que quitarle la letra ta, le voy a devolver la letra ta a su naturalidad como verbo presente, obviamente con la partícula prohibitiva la, y el final se termina, sigue igual porque está en caso yusivo, va a terminar en sukun. Entonces, uktub, escribe, se transforma en la taktub, no escribas. Ishrab, bebe, se transforma en la tashrab, no bebas. Isma, escucha, la tasma, no escuches. Takallam, habla, la takallam, no hables. Istayqid, despiértate, la tastayqid. Y es interesante, en español también cambia. No dice no escribe, sino no escribas. Bebe, no bebas. Escucha, no escuches. Habla, no hables. Despiértate, no te despiertes. ¿Listo? Entonces miremos los siguientes ejemplos. La ta'kul ta'ama sharia, ya Said. La ta'kul, no consumas, no comas. Ta'am, comida, asharia, de la calle, ya Said. O Said. La tajlis illa fi makanin akhara, ya Salim. No te sientes en otro lado, Salim. La tajlis, no te sientes. Illa, excepto, fi, en, makanin, en un lugar, akhar, otro, ya Salim. ¿Sí? No te sientes, sino en otro lugar. Es lo que significa. Luego dice, la tadhar kathiran. La tazhar quiere decir no trasnoches, mucho. Hatta, no sea que, la tasua se empeore, sihatuka, tu salud. ¿Sí? Hatta la tasua sihatuka puede sonar un poco extraño cuando lo traducimos al español. Hatta quiere decir hasta que. La tasua no empeore. Sihatuka, tu salud. Este tipo de la es una la negativa, es una negación rotunda, no sea que empeore, no empeore, ¿sí? Sihatuka, tu salud. Y obviamente para que tenga sentido lo traducimos, no te quedes despierto, no sea que empeore tu salud. Y la última, la tohmil, no ignores, no descuides, amalak, tu trabajo, tu amal, tu deber, tu responsabilidad. ¿Sí? Entonces aquí vemos estas partículas, la prohibitiva, que hace que el verbo esté en caso yusivo, es decir, que termine en sukun. Y con eso terminamos esta lección. Aprendimos los dos nuevos casos, caso acusativo y caso yusivo del verbo presente. Y a continuación la revisión, que los dejo que descarguen la página. Les recomiendo que descarguen las unidades y estudien estos vocabularios. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.